Bueno, mi amor, acuérdate que ya te empecé a leer este libro tan chido que es de 5000 datos sorprendentes. Ok, leímos los primeros que eran de la mantequilla de cacahuate o de la crema de cacahuate, como a veces le dicen. Y hoy leeremos otro que nos va a platicar, son muchos, pero hay que leerlos lo más pronto que podamos, ¿vale? Que son los 75 datos dignos de más bien, los 75 datos de castillos dignos de un rey. Y ahí tenemos el castillo de Caerphilly en Gales, por allá por Europa. Algún día a ver si vamos a un castillo, ¿no? Creo que no hemos conocido algún castillo. Vamos a ir al de Chapultepec. Te voy a llevar unas vacaciones al de Chapultepec. ¿Vale, mi amor? Entonces dice así. Los castillos, el dato número uno. Los castillos eran residencia, fortaleza y símbolo de poder de los monarcas. 2. Hace cerca de 1000 años los castillos fueron adquiriendo cada vez más importancia a la hora de ayudar a monarcas y nobles a proteger sus tierras. 3. Los castillos protegían un radio de 16 kilómetros, no sé, como de la casa a Sina, por ejemplo. Los monarcas y señores tuvieron que construir muchos castillos para vigilar sus posesiones. 4. En los castillos no solo vivía el rey y señores, sino también unos 70 sirvientes, artesanos y funcionarios. 5. En la época medieval, como del siglo V, como del año 500, 300 y tantos, 300, 400 al 1500, las justas eran torneos a caballo para entretener a la realeza y una ocasión para que los caballeros demostraran sus habilidades y ganaran grandes sumas de dinero. Eran como torneos en los que luchaban a caballo. 6. El rey Enrique II de Francia murió en un torneo en 1559 cuando, al quedar abierta la visera de su armadura, la cajita de su armadura, una lanza le hirió en la cara. 7. El castillo de Caerphilly, que el que veíamos ahorita, uno de los más grandes de Gales, tiene una torre de inclinación, con una inclinación de 3 metros. ¡Wow! 8. La Torre de Londres fue utilizada como prisión, cámara del tesoro e incluso como zoológico. Esa es la que sale en la película de El Gorgi y el perro real. Y también sale en la de Minions, mi amor, la Torre de Londres, donde estaba ahí la cámara del tesoro. 9. Cuenta la leyenda que en una ocasión se dejó ver en la Torre de Londres el fantasma de un oso y que el vigilante murió del susto. 10. Dos jóvenes príncipes del siglo XV desaparecieron en la Torre de Londres tras la muerte de su padre. Se cree que fueron asesinados por su tío, Ricardo III, que los veía como una amenaza para alcanzar el trono. 11. El crack de los caballeros. Un castillo de Siria cuenta con muros de hasta de 25 metros de grosor, gordísimos, hija. 12. El castillo de Himeji, en Japón, tiene 7 pisos y fue construido en lo alto de una colina. Su entrada en forma de laberinto confundía a los enemigos que venían a atacar. 13. En Francia se conservan las ruinas de 5000 castillos, son muchísimos. 14. Algunos castillos estaban rodeados por fosos, por hoyos de hasta 9 metros de profundidad llenos de agua, para evitar que el enemigo alcanzara los muros de la fortaleza. 11. En ocasiones los enemigos construían puentes para cruzar el foso durante el asedio o lo llenaban con tierra. 16. A veces se dejaban secar los fosos y se llenaban con estacas afiladas para que no pudieran pasar. 17. Las saeteras eran aberturas verticales creadas en los muros del castillo. Son estas chiquititas que se alcanzan a ver ahí, mi amor. Estos hoyitos, como esos hoyitos que tienen los castillos, ahí lo alcanzas a ver. Ahí está, ahí lo ves un poco mejor. Esos hoyitos servían para que a través de esos los defensores podían disparar flechas sin resultar heridos. 18. Las flechas con arcos de gran alcance podían alcanzar una distancia de 300 metros, como unas 3 canchas de fútbol. 19. Un arquero hábil disparaba más de 10 flechas por minuto. 20. Las escaleras de caracol de los castillos solían subir en el sentido de las agujas del reloj, lo cual suponía una desventaja para los asaltantes diestros. 21. En la Edad Media, los caballeros debían responder a los ideales caballerescos. Se esperaba de ellos que fueran valientes y corteses. 22. Hasta 60 hombres llegaban a trabajar en un trabuquete, un tirachinas gigante utilizado en los ataques. ¡Wow! Disparaban cosas con eso.
23. Los primeros cañones podían disparar solo 10 veces en una hora, debido a que en parte de que el metal se calentaba demasiado y tenía que enfriarse entre un disparo y otro, podían echarle agua para enfriarlo. 24. El alcance de un cañón medieval era de más o menos 45 metros, como una media cancha de fútbol. 25. En los castillos, el heno era utilizado como papel higiénico, no tenían papel y usaban como pasto. 26. Los fosos se utilizaban como vertederos y era el lugar en el que vacían las letrinas, así echaban la popó y la pipí ahí. 27. Los defensores de los castillos arrojaban desde arriba agua caliente y arena hirviendo a los asaltantes para quemarlos y que no pudieran entrar. 28. No se han encontrado pruebas de que en los fosos de los castillos de la Europa medieval vivieran alguna vez cocodrilos y caimanes. A veces son ideas que tenemos de que ahí en los fosos, en los laguitos que tenían alrededor había cocodrilos, pero no se ha comprobado. 29. Nadie se molestaba en barrer los suelos de los castillos. En lugar de ello se tapaba la porquería con paja y flores. ¡Blah! ¡Qué horror! 30. El rey Eduardo I utilizó los diseños de fortalezas concéntricas ideados por los europeos durante las cruzadas para construir sus castillos en Inglaterra. 31. Los castillos concéntricos tenían un patio rodeado por varios muros de piedra y un conjunto interior de torres, garitas y edificaciones varias. Eran necesarios años, incluso décadas, y multitud de trabajadores para construir un castillo. 32. El castillo de la Bella Durmiente en Disneylandia, una imitación del Neuschwanstein en Alemania, fue bautizado con el nombre de la princesa de Disney, aunque la película se estrenó 4 años después de la inauguración del parque. 33. No solo en Europa se edificaban castillos. Los árabes construyeron castillos en el norte de África y hay uno muy famoso que sale en la película de Tadeo, que es la Alhambra, que está en Granada, España. Luego te mando fotos de él o lo vemos ahí en alguna foto y luego vamos, prometido, con mesa de dedito. 34. En el monte Saint-Michel, un islote de Francia, se hace un castillo al que solo se puede llegar por tierra con la marea baja. Wow, imagínate, tienes que llegar solo, si hay marea alta no puedes llegar caminando, tienes que llegar en barco. 35. En la época medieval también se construyeron castillos en la India, Japón y Corea, por allá por Asia, por China. 36. En el siglo XIV, los ejércitos empezaron a utilizar pólvora y cañones y a derribar con mayor facilidad los muros de los castillos. Los reyes se mudaron a lujosos palacios y defendían sus reinos con fortalezas de muros más bajos y gruesos. 37. En el siglo XVII, por ahí de los años 1600 a 1700, el uso de castillos para fines militares llegó a su fin. 38. Entre 1347 y 1351, una epidemia conocida como la peste negra barrió Europa y acabó con la vida de muchas personas. Los habitantes de los castillos corrían especial riesgo debido al elevado número de personas que vivían en estrecha proximidad. Si alguien se contagiaba a los demás, como ahora pasó con la pandemia, ¿no? 39. A menudo los castillos se alzaban junto a montañas, ríos, y estas también eran defensa natural frente al enemigo. 40. La mayor parte de los castillos nunca se alcanzaban a construir completamente, iban creciendo y adaptándose a nuevas amenazas y propósitos. 41. Si un lord inglés, como un caballero inglés, como Lord Donna, lord inglés, quería construir un castillo, primero tenía que obtener permiso del rey, pues de lo contrario su castillo podía ser demolido. 42. Un castillo en construcción solía crecer 3 metros de altura cada año. 43. La mayoría de los castillos tenía un sistema de recogida del agua de lluvia o depósito subterráneo para disponer de agua potable, incluso si se encontraban sometidos a asedio. Es decir, si los encerraban ahí los enemigos, pues ahí tenían su agua para no tener que salir. 44. El retrete de un castillo medieval también se conoce como letrina, el baño, y ahí todavía se usan letrinas en algunos lugares de México y de otras partes del mundo. 45. Un recogecacas medieval, el vaciador de pozos negros era el encargado de limpiar los fosos bajo las letrinas, un trabajo muy oloroso seguramente. 46.
Algunos escuderos seguían a los caballeros a la guerra y se enfrentaban al enemigo en la batalla, como Don Quijote, que era el escudero de, perdón, como Sancho Panza, que era el escudero de Don Quijote, que es la historia de un caballero. 47. Siglos antes de la televisión o el internet, los bufones medievales eran los encargados de entretener y de contar chistes en el castillo e incluso tomaban el cabello a las visitas. Son como payasos. 48. Cuenta la leyenda que una condesa del siglo XI mandó cortar la cabeza al arquitecto de su castillo para que no pudiera diseñar fortalezas para sus enemigos. Esa sí está peor que la de Alicia, la de Reina Roja, de que le corten la cabeza porque ella lo hizo en realidad. En el siglo XIII se diseñó, 49. En el siglo XIII se diseñó un tipo de puerta fortificada en forma de túnel oscuro para que los enemigos no pudieran ver bien durante el ataque. 50. La mayoría de los caballeros comenzaba su preparación cuando tenían unos 7 años. Desde niños tenían que estar ahí preparados para ser ese tipo de guerrero que era el caballero. 51. En torno a la edad de 14 años, los caballeros en formación, llamados escuderos, se convertían en ayudantes de caballeros. 52. A los 21 años un caballero estaba preparado para... a los 21 años un escudero estaba preparado para ser nombrado caballero y recibir el título de señor, que habría de anteponer a su nombre. Muy nobles. 53. Cuando un caballero se vestía para la batalla, su armadura podía pesar 25 kilos, más o menos lo que tú pesas, chaparra. Imagínate tener mucho peso, no es difícil moverse así. 54. El castillo de Chillon, en Suiza, se alza en una isla y solo puedes llegar a él por un puente levadizo. Si no hay puente, no llegas. 55. El castillo de Matsumoto, en Japón, se conoce como el castillo del cuervo por el color negro de sus muros. Ay, un poco tétrico. 56. La familia real británica utiliza el castillo de Windsor como residencia familiar. Es 200 veces más grande que la casa de una familia media. 57. El castillo de Cenicienta del Parque Disney de Florida, Estados Unidos, parece más grande de lo que es gracias a un truco de diseño llamado perspectiva forzada. En las partes más altas del castillo las proporciones son menores, no es tan grande como parece. 58. El puente levadizo del castillo de la Bella Durmiente de Disneylandia funciona de verdad, pero solo se ha utilizado 2 veces. 59. Los turistas viajan a Rumanía para ver el castillo de Bran, conocido también como el castillo de Drácula por el personaje de ese libro. Es posible que la persona real en la que se basó el personaje solo estuviera en el castillo de visita y que nunca viviera en él. 60. En los libros de Harry Potter, que ya veremos las películas algún día, Hogwarts parece localizarse en Escocia. En la primera película, Harry aprende a volar en su escoba en el castillo de Alnwick en Inglaterra. 61. Juana de Arco, heroína nacional francesa del siglo XV, puso toda su pasión para expulsar a los ingleses de Francia, y siendo aún una muchacha, se vistió con armadura y se puso al mando del ejército. Finalmente fue apresada por los ingleses, pero, recuerda, las chicas pueden hacerlo todo lo que se propongan. 62. El rey Arturo fue un personaje legendario de la Gran Bretaña medieval. Es probable que el verdadero Arturo no fuera mucho más que un caudillo militar, pero los escritores han divulgado historias sobre sus aventuras durante casi 1000 años. Ahí por ahí se habla del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. 63. La construcción del gran castillo concéntrico de Caernarfon en Gales costó en el siglo XIII una suma equivalente a más de 22 millones de euros, muchísimo dinero. 64. Merlín era supuestamente mago y consejero del rey Arturo. La historia de Merlín puede tener su origen en los relatos de un poeta y profeta celta que vivió hace 1500 años, muchísimos años atrás. ¿Te acuerdas que hemos visto los cuentos de Merlín y Arturo por ahí? Ahí tenemos uno de cuando hace sus travesuras Arturo, que le quita la varita a Merlín y quería quitar la nieve y hace una inundación por completo. 65. Cuenta la leyenda que la mesa del rey Arturo era redonda para evitar que nadie se peleara por ocupar los asientos de honor, que decía que el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. 66. Un millonario de California, Estados Unidos, comenzó la construcción del castillo Hearst en 1919, pero nunca lo acabó. En la actualidad es un parque estatal con 56 habitaciones, 61 cuartos de baño y un zoológico.
67. El mayordomo era un sirviente de alto rango que ayudaba a la señora en la administración del castillo. Además recaudaba las rentas de los campesinos que trabajaban las tierras de los alrededores, como el alguacil del rey, ay, ¿cómo se llama? El que es sirviente es Sirgis, el rey Juan, el malvado contra Robin Hood. 68. Los zapadores tenían un trabajo arriesgado. Durante los ataques al castillo, cavaban bajo los muros del castillo enemigo, por lo que a veces los aplastaban cuando había derrumbes o eran alcanzados por los defensores en la fortaleza. 69. Los siervos estaban obligados a cultivar las tierras que rodeaban el castillo y a entregar una parte de sus cosechas a su señor. Se daba por sentado que con que los que les quedaba podían alimentar a su familia. 70. El ajedrez, cuyas piezas representan a reyes, reinas, caballeros y demás, se juega desde el año 600 después de la era común, es decir, hace como 1400 años ya jugamos ajedrez. 71. El barbero del castillo hacía más que cortar el pelo. A menudo también era dentista y cirujano, y por eso aplicaban sanguijuelas y otras cosas ahí para curar con esa ciencia muy viejita. 72. La dama de compañía ayudaba a la señora del castillo a bañarse y a vestirse. Debía de ser de origen noble y tener buenos contactos. 73. Para los banquetes festivos, los cocineros del castillo preparaban platos exóticos como pavo real, cocinado con sus plumas, marzo, pasada y cigüeña frita. Cosas muy raras. 74. Castle Island, una isla al sur de Boston, Estados Unidos, alberga una fortaleza inglesa en forma de estrella, construida originariamente en 1634 y conocida como Independence Fort. 75. El último. El castillo de Donington, en Inglaterra, sufrió a mediados del siglo XVII uno de los asedios más largos que se conoce. 2 años atacado. No sabemos si cayó o no cayó, pero imagínate 2 años estar ahí encerrado en el castillo. Debía ser un poco aburrido, ¿no? Y bueno, hija, con estos 75 datos dignos de castillos, datos de castillos dignos del rey, cerramos las historias de hoy. Espero que te gusten y pues bueno, algún día conoceremos algunos de estos castillos para pues ver cómo vivían antes, ¿no? Sería divertido. Espero que estés bien, me gustó, te amo mucho, pasa la bomba.